Recinto Craft. ¿Quién pensaría que uno de los ingredientes más populares de la gastronomía podría estar relacionado con importantes patrimonios arquitectónicos y urbanos? Sin lugar a duda, uno de los elementos predilectos en la cocina es el azúcar. Endulza preparaciones y también nuestras vidas, siendo su fabricación un proceso de larga data que está relacionado con la historia industrial de nuestra zona. Los orígenes de la producción de azúcar en Chile se arrastran al siglo XIX y en el año 1887 se fundó la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar, CRAV, la cual instaló una planta en las afueras de la comuna de Penco, comuna que experimentó un notable crecimiento económico y fabril. La CRAV, como compañía, evidenció prácticas y dinámicas enmarcadas en un ideal paternalista propios de las fábricas de ayer. La vivienda se transformó en un aspecto esencial dentro del desarrollo de la empresa y durante las primeras décadas del siglo XX se conformó un barrio que se conoció como el Recinto Crav, ubicado a un costado de la zona productiva y que contó con numerosas viviendas y equipamientos para los trabajadores. El Recinto Crav es una colección de numerosas tipologías arquitectónicas, todas con alto valor. Una suerte de enciclopedia edificada en la cual podemos encontrar testimonios arquitectónicos de las primeras décadas del siglo XX, estructurados en madera y que al mismo tiempo nos muestran una inicial voluntad de desarrollar un proyecto de vivienda colectiva, aprovechando las alturas de los cerros y también las zonas aledañas al centro productivo de la industria. Las transformaciones de las primeras décadas del siglo XX en la arquitectura, momento en que pasamos de derivaciones neoclásicas e historicistas a una arquitectura mucho más geométrica con presencia de ornamentos y decoración, también han quedado plasmadas en este tipo de construcciones. En algunas viviendas podemos encontrar diversidad de diseños, formando imágenes eclécticas donde la tradicional imagen de la casa se conjuga con ornamentos abstractos, formas geométricas puras y una incipiente funcionalidad asociada al lenguaje moderno, condición masificada con posterioridad al terremoto de 1939. Esto gracias a la intervención de los arquitectos Jorge y Alfredo Velasco Urzúa, quienes propusieron nuevas tipologías de vivienda, mucho más modernas y también categorizadas, comprendiendo el significado de una ciudad industrial con el propósito de cimentar una familia refinera, donde las viviendas están en coexistencia con espacios públicos, espacios de encuentro, zonas de juegos y también, por supuesto, equipamientos como un centro comercial y una capilla. Obras que en su totalidad comparten rasgos y nos hablan precisamente de la influencia de un diseño que, si bien se construye en un contexto moderno, de algún modo recuerda ciertos rasgos ornamentales del pasado. Población Desiderio Guzmán. La historia arquitectónica de la Compañía Refinería de Azúcar Viña del Mar, CRAV, continuó a lo largo del siglo XX con la construcción de nuevas instalaciones para la fábrica y, además, con la aparición de nuevos conjuntos residenciales en la segunda mitad del siglo XX. Esta fábrica desarrolló un estrecho vínculo con sus trabajadores, fomentando la creación de clubes deportivos, incluyendo un medio de comunicación propio, la revista Pan de Azúcar. Estas iniciativas, que corresponden a manifestaciones de un paternalismo industrial, derivaron en la construcción de más viviendas, como ocurrió con la población Desiderio Guzmán, un conjunto formado por más de 80 unidades de viviendas de madera, cuyas estructuras de hace varias décadas
aún permanecen como un testigo de la historia urbana pencona. La población de Desiderio Guzmán nació de una empresa que endulzó la vida de muchas generaciones de chilenos y que aún permanece como un hito de la arquitectura y del patrimonio urbano pencón, que, además, nos presenta las transformaciones arquitectónicas de la década de 1960, cuando la madera irrumpió con una composición moderna y al mismo tiempo austera. Los diseños de las casas fueron vanguardistas, apelando a geometrías claras, priorizando ventanales, incorporando antepechos de colores y accesos tipo port muy definidos y compartidos con la distribución de unidades pareadas. Las casas incorporaron amplios antejardines, patios traseros generosos y además la dimensión suficiente para guardar un automóvil. Una exploración donde el habitar doméstico y propio de cada unidad coexiste con el habitar colectivo, donde los antejardines también se tocan y comparten, en el que cada familia imprimió su sello, con flores y plantas, forjando una paleta cromática que destaca entre las viviendas, sus calles y sus plazas. Tal como ocurrió con la población predecesora y construida próxima a la industria, la población de Desiderio Guzmán se emplazó en un irregular terreno, siendo un notable ejemplo de adaptación en un cerro, en el que las calles y las aceras se entretejen siguiendo las cotas naturales, permitiendo el recorrido peatonal y una lectura entre lo natural y lo construido. Las décadas de 1950 y 1960 trajeron consigo cambios en la manera de entender los barrios industriales, y la CRAP tomó claramente cartas en aquello, pues la experiencia llevada a cabo con la Villa Dulce de Viña del Mar fue un antecedente claro de lo realizado en Penco con la población de Desiderio Guzmán. Los arquitectos que diseñaron esta población en Penco, Santiago Roy y Ricardo Hempel, siguiendo la influencia industrial, desarrollaron otros conjuntos de similares características como las poblaciones hechas para la CAP, Villa Cap en Andalián, Villa Cap en Collado y Villa Acero en la actual comuna de Hualpén. Villa Los Radales. La historia habitacional relacionada con la CRAP en Penco no terminó con la población de Desiderio Guzmán. Prosiguió con la construcción de la Villa Los Radales, un conjunto diseñado por los arquitectos Roberto Goicolea, Luis Soto y Ramón Jofré. Un barrio que cerró el capítulo habitacional de la compañía Refinería de Azúcar Viña del Mar, transformándose, además, en una de las últimas iniciativas de la fábrica, coincidiendo prácticamente con su cierre acontecido en 1976. Si bien los sistemas paternalistas industriales habían cambiado considerablemente entre los años 50 y 60, aún era posible encontrar algunas iniciativas habitacionales por parte de ciertas industrias. En esos años también se construyeron numerosas poblaciones nacidas de cooperativas, usualmente formadas por casas pareadas, formando una imagen que podemos ver en la Villa Los Radales. Un conjunto de viviendas cuyas estructuras de madera y austeros diseños de fachada forman parte de sus principales cualidades. El contar con viviendas de 2 pisos claramente mostró una diferencia con respecto a la población predecesora y vecina de Desiderio Guzmán. Los Radales, al igual que las poblaciones construidas anteriormente, debió adaptarse a la irregular geografía de los terrenos próximos a la refinería. Compuesta por 72 casas pareadas y ubicadas en terrazas, la villa se ganó un espacio en la historia arquitectónica pencona y, además,
incorporó un hito relevante para la cultura y ciencia local, el Observatorio Astronómico Elquen. Fundado en 1962 y que se mantiene como un punto clave dentro del patrimonio local. Su fundador y vecino, el astrónomo Arnoldo Bustos, fue el encargado de nombrar las calles del barrio, que aluden a diversas estrellas y constelaciones. Algunos antejardines de la villa son más grandes que otros. Algunas bases de las casas son más altas que otras, pero al fin y al cabo, se ha construido una vida en conjunto y en comunidad, teniendo como esencia estas residencias de madera, material noble y que marcó en muchos sentidos la vida del arquitecto Roberto Guaicolea, quien, debido a su extensa y significativa carrera, fue galardonado en 1995 con el Premio Nacional de Arquitectura.